Luego de la Clínica Santa María y el Hospital San Juan de Dios nos va a decir cómo ser el maestro de la ketamina. Para pasarla. Bien. ¿Se escucha bien? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar en esta oportunidad de la ketamina, ¿ya? Más que cómo ser un maestro en su uso, en realidad darles algunos tips de cómo evitarse problemas sin hacerle mala fama a una excelente droga. Esto es lo que vamos a conversar. Primero vamos a hablar un poco de definiciones, después qué es la ketamina en breves palabras, por qué sí, por qué no, en quién no deberíamos usarla, cuándo vamos a usarla, cómo, algunas recomendaciones, el para qué tipo de procedimientos pueden utilizarla y finalmente conclusiones. Esta es una charla de 10-15 minutos, por lo tanto van a ver que es un metro un poco express, pero esperemos lograr pasar por todas las estaciones. Para partir, nadie le parece muy desconocida esa radiografía y ingresa nuestro amigo traumatólogo, ¿ya? Dependiendo de dónde trabajemos y dependiendo del centro donde estén, muchas veces el paciente desaparece, ¿ya? Y queda a cargo del traumatólogo, que puede resolver o va a ser el que va a resolver este tipo de problemas. Ahora, si ustedes lo diagnosticaron y tienen a su interconsultor, muchas veces el paciente desaparece, ¿ya? Y nunca más saben de él. A menos que aparezca nuestra TENS, que vienen en distintos tamaños y en distintos tonos de voz, a decirnos alguna de estas tres opciones. Doctor, dice el traumatólogo que por favor le indique algo al paciente. Entonces uno ya sabe de que la cosa parece que no va tan bien, ¿ya? Segunda opción, el traumatólogo dice si puede venir un poquito. Entonces uno sabe que la cosa va un poco peor, ¿ya? Pero cuando entra y dice, doctor, el traumatólogo dice que venga ahora, o sea, es lo mismo que decía el doctor Rogers de cuando el residente dice, creo que este paciente se está muriendo, es lo mismo, ¿ya? O peor, ¿alguien ha escuchado ese sonido, no? Cuando van corriendo y entran al reanimador, ahí recién se dan cuenta de que era su paciente de la dislocación de hombro, ¿ya? Alguien entró en pánico, alguien apretó el botón. Entonces, cuando hablamos de ketamina, es inevitable no hablar de sedación y analgesia para procedimientos, ¿ya? Porque es su principal uso. Hay un montón de usos actualmente y van saliendo cada vez más. Y cuando hablamos de drogas para sedación y analgesia para procedimiento, así como todos los caminos llegan a Roma, después de darle una vuelta, en el fondo hablar con gente que tiene bastante más experiencia que yo y el haberlo utilizado en mi práctica habitual, todos los caminos llegan a la ketamina, ¿ya? Entonces, vamos a revisar algunas cosas. Lo primero, que es súper básico, pero a veces se nos olvida, desde el punto de vista de definiciones, analgesia es distinto a sedación y es distinto a anestesia, ¿ya? Tienen ciertas características y dependiendo del procedimiento, dependiendo del paciente, nosotros vamos a buscar alguna de estas cosas. Ojalá nunca la anestesia, porque significa que no tiene reflejo, o sea, hay que reemplazar las funciones vitales del paciente, ya que significa intubarlo y ventilarlo. Buscamos la sedación, pero no nos olvidemos de la analgesia, ¿ya? Algunas de las drogas que utilizamos para sedación no son analgésicos, por ejemplo el propofol, que hay algunos estudios con PET en el fondo que muestran incluso que puede ser hiperalgésico, ¿ya? Versus la ketamina, que es un sedante y además es un excelente analgésico. Estamos acostumbrados a esto, ¿ya? Donde pasamos desde sedación moderada hasta anestesia general, ¿ya? Esos son los dos extremos y entre medio hay distintos estadios. Lo que estamos habituados con la mayoría de los medicamentos que usamos es a tratar de movernos en estos extremos. Ahora, ¿qué pasa con la ketamina? Y la ketamina da un tipo de sedación que es absolutamente distinta, ¿ya? Que inicialmente se llamaba sedación consciente, pero se dejó de utilizar eso porque el paciente en realidad no está consciente, o sea, no tiene intención si uno es difícil que obedezca órdenes, no cumple la definición de consciente, está vigil,
Habitualmente sí, pero no consciente. ¿Ya? Por lo tanto, se acuñó este término que es sedación disociativa. ¿Qué significa esto? Que el paciente se desacopla su sistema nervioso central de los estímulos externos. Y a través de esa vía nosotros podemos hacer procedimientos que son dolorosos, que son molestos, y el paciente en realidad ni los siente. ¿Qué es la ketamina? Es un derivado del PCP, ¿ya? Es un antagonista del receptor de N-metildeaspartato. Fue sintetizada hace no mucho tiempo, el año 62, ¿ya? Y aprobada por la FDA el año 1970 en el contexto de anestesia. Es súper barata, ¿ya? Y es súper disponible. Cuando vuelvan a sus lugares de trabajo, pregunten en la farmacia si tienen ketamina. Lo más probable es que tengan ketamina, ¿ya? Porque lo usaban mucho anteriormente los ginecólogos y lo siguen usando, ¿ya? Por lo tanto, habitualmente, perdida ahí en la farmacia central, hay ketamina. Y la otra gracia que tiene es que tiene múltiples vías de administración, ¿ya? Actualmente se puede dar vía oral, intranasal, intramuscular, endovenosa. Como les dije, se sintetizó el año 62. A fines de los 60 ya en este cómic que se llama los Further Fabulous Fairy Freak Brothers, que es como bien underground de la cultura norteamericana, son tres hermanos que lo único que hacían en los capítulos en el fondo era probar droga callejera y tratar de vivir en eso. Y a fines de los 70 hay algunos capítulos que involucran ketamina, ¿ya? Que inicialmente se pensó, por supuesto, una droga de uso médico. A principios de los 70 salieron algunos científicos que probaban ketamina y después escribían sus biografías y sus experiencias, lo que hizo que mucha gente quisiera probar cómo era la ketamina. Y actualmente, lamentablemente, la ketamina es una droga de uso recreacional. Está en distintas clasificaciones, en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero se considera una droga ilícita, ¿ya? Por lo tanto, es una droga para la cual hay que hacer la recetita, hay que hacer todo el trámite administrativo para poder utilizarla, ¿ya? Y el sintetizar esta droga es súper complejo, ¿ya? Por lo tanto, a diferencia de metanfetamina, por ejemplo, que son de procesos más fáciles, no hay sintetización en el fondo artesanal, sino que la mayoría de la que se utiliza en las fiestas y todo viene desde los hospitales. ¿Por qué podríamos usar ketamina? Primero porque da sedación, es un excelente analgésico. Otra de las cosas, de las cosas buenas que tiene es que el centro respiratorio queda intacto, o sea, el paciente no hace apnea, el paciente tiene amnesia del episodio, no produce depresión cardiovascular, al contrario, disminuye la recaptación de catecolaminas, por lo tanto, sube la presión y puede producir un poco de taquicardia. Acción rápida y duración corta. El inicio de la acción es menos de 1 minuto y la duración depende un poco, pero alrededor de 30 minutos. Y produce broncodilatación. No me voy a detener mucho aquí porque la razón de por qué no se usa más ketamina no es porque alguien diga que no sirve, es por esto, ¿por qué no usarla? ¿Ya? Y la razón clásica es el fenómeno de emergencia, ¿ya? Que es esta alucinación, en el fondo, estas reacciones del paciente que se dan sobre todo al despertar. Y no les voy a mentir, no les voy a decir que no existe, ¿ya? Existe y puede ir entre un 10 a un 20%, ¿ya? Lo que significa que un paciente que entra, por ejemplo, con una sensación de cuerpo extraño acá faringio, que queremos hacer una laringoscopía vigil, lo sedamos con ketamina y me están diciendo aquí que 1 de cada 5, 1 de cada 10 va a despertar alucinando, agitado, que puede requerir incluso que ese paciente, para controlarlo, tengamos que intubarlo. Y entró por un procedimiento, entre comillas, electivo. Por lo tanto, es un problema. Ahora, ¿estamos perdidos? Yo creo que no. Hay varios estudios que son antiguos incluso, y se han ido replicando, que habla de cómo podemos manejar este fenómeno de emergencia. Este estudio del año 81 dice abolición del fenómeno de emergencia con una técnica psicológica, que era básicamente hablar con el paciente, explicarlo. Desde el punto de vista psicológico se podía manejar el fenómeno de emergencia. Este otro habla del efecto de la música,
¿ya? En el fenómeno de emergencia. Y vieron que con música clásica, con música agradable, el fenómeno de emergencia disminuía. ¿Ya? El problema no es que el paciente tenga alucinaciones, sino que el problema es que el paciente tenga alucinaciones que son desagradables. ¿Ya? Y algo más asible, este trabajo es del año 2003 y se ha ido reproduciendo, es el efecto de las benzodiazepinas co-usándola con la ketamina en el fenómeno de emergencia. ¿Ya? Y claramente, en este caso, el diazepam, pero se ha demostrado con midazolam y lorazepam, el uso concomitante de benzodiazepinas disminuye el fenómeno de emergencia. Y si llega a presentarlo, el tratamiento es benzodiazepina. Por lo tanto, no debería ser una razón para no utilizarlo. Náuseas y vómitos, 6% de los pacientes responden excelente a antieméticos. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco parece ser una razón. Algunos otros efectos adversos, que son extremadamente raros, menos del 1%, clínicamente significativos, broncorrea, cialorrea, laringoespasmo y apnea transitoria. Si se fijan, todos estos efectos adversos, si se presentan, podemos tratarlo. ¿Ya? Por lo tanto, no dejemos de hacer cosas que pueden ir en beneficio del paciente por temor a complicaciones, siempre y cuando podamos tratar las complicaciones. ¿En quién no usar? Hay dos poblaciones que está claro en quién no usar. ¿Ya? En los menores de 3 meses y en los pacientes esquizofrénicos, de base. ¿Ya? No es una buena idea utilizar algo que va a dar alucinaciones en un paciente que ya es esquizofrénico. Está demostrado que pueden descompensarse en forma grave. ¿Qué otras dos poblaciones nos han dicho que la ketamina no sirve? O no es que no sirva, sino que sería peligroso usarla. Y es básicamente en los pacientes con presión intracraneana elevada, que los pacientes con TEC, y en los pacientes que tienen la presión intraocular elevada. ¿Ya? Este es un paciente que atendimos en el Sotero del Río, que venía con el ojo de esa manera. Ahora, partamos con la PIC. No hay ningún estudio serio que diga que la ketamina eleva la presión intracraneana. ¿Ya? Y los que dicen que sí, tampoco se ha demostrado un outcome clínico relevante que empeore por el uso de ketamina. ¿Ya? De hecho, hoy en día hay estudios de pacientes con TEC y sedación con ketamina. ¿Ya? Secuencia de intubación rápida con ketamina, pacientes con TEC. Y consistentemente ha mostrado ser seguro. Por lo tanto, el argumento me parece que no es válido. ¿Ya? Y la presión intraocular. ¿Por qué alguien querría usar ketamina con alguien que tiene el ojo así? ¿Ya? Pero, si ustedes están convencidos que la ketamina es la manera de hacerlo, pueden utilizarlo. ¿Ya? ¿Eleva la presión intraocular? Sí, un par de mililitros de mercurio, ninguna importancia significativa. Por lo tanto, si quisieran usarla, pueden usarla. Tampoco es válido ese argumento. ¿En quién hay que utilizarlo con cuidado? En los pacientes cardiópatas coronarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumenta la presión, aumenta la taquicardia, por lo tanto podría en pacientes susceptibles aumentar la isquemia. ¿Cuándo usarla? Fíjense este paper, la Clinical Policy de ACEP, donde dice podemos usar ketamina, midazolam, fentanil, propofol y etomidato en forma segura para sedación en servicio de urgencia, y la respuesta es sí, con distintos niveles de evidencia. Por lo tanto, ¿cuándo elegimos ketamina? ¿Ya? Y una vez conocidos sus efectos adversos, sus beneficios, y asociados siempre a su paciente, tienen que poner en la balanza. ¿Ya? Tienen que poner en la balanza si la ketamina es la respuesta o no es la respuesta para ese paciente en particular. Tiene un montón de beneficios la ketamina desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de efecto, pero no es para todo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuándo usarla? Es cuando en la balanza los beneficios superen a los riesgos. ¿Cómo usarla? Endovenoso o intramuscular, 1 a 2 miligramos por kilo de B y 2 a 4 miligramos intramuscular. Recomendaciones. Conversar con el paciente y la familia. ¿Ya? No está, si es un paciente que está agitado, que está hipóxico y necesita... No, o sea, claramente no, porque necesitamos hacerlo ya. Pero en procedimientos, entre comillas, electivos, conversemos con el paciente, conversemos con la familia si es que se van a quedar ahí. Porque los que han visto sedaciones con ketamina, los familiares se asustan. ¿Ya? El paciente está volado, empieza a hablar tonteras, empieza con nistagmo. Por lo tanto, si es que van a estar los familiares ahí, tienen que saber que va a pasar eso. Segundo, ambiente lo más controlado posible. ¿Ya? No estoy diciendo que pongamos música clásica, escuchemos Bach mientras hacemos el procedimiento, pero lo más controlado posible. Disminuir las interrupciones, tratar de bajar el volumen.
Utilizar la vía endovenosa. Es más segura, es más confiable. ¿Ya? Hace efecto más rápido, sale el efecto, o sea, se pasa el efecto más rápido. Bolo de 1 a 2 miligramos, pasar el bolo en 60 segundos, no pasarlo directo. ¿Ya? Y premedicar con midazolam o cualquier benzodiazepina que ustedes consideren necesaria. Altas dosis, no, basta con 1 a 2 miligramos de midazolam o 1 a 2 miligramos de lorazepam. ¿Ya? Con eso les aseguro que debería irles bien. Y si todavía tienen problemas, parafraseando al doctor Cabrera, es porque faltó dosis de ketamina. ¿Ya? No es culpa de la ketamina, faltó dosificación. Para terminar, les quiero mostrar para qué utilizarlo. Intubaciones vigiles, cuerpos extraños laringeos o en vía aérea superior, laringoscopía vigil con ketamina, secuencia rápida de intubación para pacientes profundamente choqueados, hipotensos. En el hospital que trabajo me ha visto un par de veces ver estos aseos que no son para pabellón y que son con el paciente despierto y con anestesia local, un pie diabético, cosas de ese tipo. Por favor, si tienen el tiempo y pueden, usen ketamina, el paciente se los va a agradecer. Reducciones, instalación de centrales. ¿Ya? ¿Es un procedimiento que es doloroso? Sí, es doloroso. Mientras menos se mueve el paciente, mejor para usted además. Secuencia retardada de intubación, pacientes que ingresan hipóxicos y como decía el doctor Basaure, su problema es un chant y queremos hacer una preoxigenación con no invasiva. La manera de que toleren la no invasiva es haciendo una sedación con ketamina. Laceraciones o procedimientos que van a durar 20, 30 minutos en el servicio de urgencia. ¿Ya? Nosotros no vamos a suturar esto, pero sí podemos estar ahí para darle la sedación al paciente. Paciente asmático, drenaje de absceso, ¿ya? Abscesos grandes, por supuesto. Y en lo que lo hemos utilizado con súper alta tasa de éxito es los pacientes con síndrome de Down y los pacientes con parálisis cerebral. Son pacientes, todos a ustedes les ha tocado probablemente atender a algunos de estos pacientes. Son súper complejos, ¿ya? Porque están súper asustados, se asustan por todo, no son capaces de entender lo que uno les explica y de repente con una dosis bajita, intramuscular, paciente, una SEA, se le puede poner vía venosa, se puede trabajar con él, ¿ya? Y sin mayores efectos adversos. Por lo tanto, para terminar, la ketamina es efectiva y segura para su uso. No dejemos de hacer cosas que pueden ir en beneficio del paciente por eventuales complicaciones, porque podemos tratar las complicaciones. Busquen la oportunidad para probar la ketamina, ¿ya? Asociado primero, o sea, si son becados con alguno de los staff, estoy seguro que todos los staff han utilizado alguna vez la ketamina, pueden gustarle o no gustarle, pero saben usarla. Pero busquen la oportunidad de utilizarla y ambiente seguro, ambiente tranquilo, bolo de 2 miligramos por kilo endovenoso lento, más lorazepam 2 miligramos y les aseguro que la gran mayoría de las veces les va a ir bien. Así que disfruten y aprovechen la ketamina. Muchas gracias por la invitación.